Simibarra Nocturna con Sentido Social presenta Simi Actualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Simibarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Gracias por estar con nosotros en Simi Actualidad y tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña en esta emisión. Comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Simi Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Simi Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Demuestran investigadores de la UNAM que los macacos pueden aprender a seguir el ritmo de la música, un hallazgo que podría aportar nuevo conocimiento sobre cómo el cerebro percibe y procesa el ritmo. La temporada de calor trae consigo olas de altas temperaturas y fenómenos que impactan la salud, el medio ambiente y la vida urbana. Aquí le diremos cuáles son sus principales efectos y por qué comprenderlos es clave para prevenir riesgos. Platicaremos sobre esto con el meteorólogo José Martín Cortés para analizar las características de la temporada de calor y los factores que influyen en los eventos climáticos actuales. Pero antes vamos con Tere Aviña. Tere. Gracias, Rafa. Un gusto trabajar contigo y con todo este gran equipo que nos apoya. Y aquí en Simi Actualidad entramos en contexto. Con Simi Actualidad. La temporada de calor es un fenómeno cada vez más relevante en distintas regiones del mundo, particularmente en zonas urbanas y en territorios con climas extremos. Durante estos periodos, las temperaturas pueden elevarse de manera considerable durante varios días o semanas, generando lo que se conoce como olas de calor. Estos eventos climáticos no solo provocan incomodidad térmica, sino que también pueden tener efectos importantes en la salud de las personas, los ecosistemas y la infraestructura de cada ciudad. En los últimos años, diversos estudios científicos han señalado que la frecuencia y la intensidad de las olas de calor están relacionadas con cambios en los patrones climáticos globales. Factores como el calentamiento de la superficie terrestre, la urbanización acelerada y la pérdida de áreas verdes pueden intensificar la acumulación de calor en las ciudades. Este fenómeno es conocido como isla de calor urbana, donde las superficies de concreto y asfalto absorben y retienen la energía solar, elevando la temperatura del entorno. Durante la temporada de calor también pueden presentarse otros fenómenos asociados como sequías prolongadas, incendios forestales o episodios de mala calidad del aire. Asimismo, el calor extremo puede incrementar la demanda de electricidad por el uso de sistemas de refrigeración y generar presión sobre los servicios públicos. Desde el punto de vista de la salud, las altas temperaturas pueden ocasionar deshidratación, agotamiento por calor o golpes de calor, especialmente en niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre. Por ello, autoridades sanitarias y organismos meteorológicos suelen emitir recomendaciones preventivas durante estas temporadas. La planificación urbana con mayor presencia de áreas verdes y la adopción de hábitos preventivos son elementos clave para enfrentar los retos que plantea el aumento de las temperaturas en la actualidad. Estamos en contexto y ahora les invito a seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Nos acompaña José Martín Cortés Aguilar, meteorólogo especializado en el análisis y pronóstico de fenómenos atmosféricos. Ha trabajado en instituciones como la Secretaría de Protección Civil de Veracruz y en proyectos de análisis meteorológico para distintos medios y organizaciones. Su labor se enfoca en la interpretación de datos satelitales, radar
y modelos atmosféricos para generar pronósticos precisos y comunicar información climática a diversos públicos. Muchas gracias, Tere, muchas gracias. Pues ¿hace cuánto tiempo usted recuerda que teníamos frío? Y hace un par de días o una semana empezamos a escuchar la frase de que ¡ay, qué calor! Entonces los fenómenos climáticos ahora nos ofenden de manera más notable que antes, o eso creemos. Entonces ahora ya es el momento de empezar a quejarse por el calor. Pero estamos viviendo realmente una temporada en la que el clima se agudice tanto para arriba como para abajo, no lo sé. Pero José Martín Cortés, que es un meteorólogo especializado en el análisis climático, él sí lo sabe y nos puede decir si de veras estamos viviendo calores más calientes y fríos más gélidos o es simplemente una apreciación. Mucho gusto, Martín. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Mucho calor, más del normal o qué? Pues de todo tenemos, como bien lo está comentando, periodos de frío, de calor, de repente llueve mucho, el granizo, luego sequía. Estamos experimentando justamente alteraciones en el clima. Hay mucho alarmismo con el fin de ganar likes en redes sociales, incluso me atrevería a decir de espantar a la gente. Importante, sí, claro, hay que prevenirse, eso es indudable. Como lo estabas comentando, al menos en estos momentos, estas semanas y meses, estamos en la época de calor, básicamente en la primavera, pero también importante, hay lluvias, hay todavía frío. Estas masas frías que se originan en Canadá, Estados Unidos, Alaska, siguen llegando. Es normal por esta situación que les digo, ya empieza el calor, pero también todavía están llegando masas frías. Entonces, antes de que llegue una masa fría es normal que se sienta mucho calor, se generan estas olas de calor justamente y después se enfría. Y cuando pasa eso, la gente se espanta. Dicen que es por el deshielo en el norte, ¿no? Influye. Las nevadas que hubo en Estados Unidos o en Canadá o lo que sea, pues esa nieve, ese hielo se disuelve y viene el viento y se trae lo frío. Es parte de, justo es una circulación atmosférica muy compleja, de hecho, aunque pueda sonar exagerado, es algo que todavía nos cuesta mucho trabajo entender, cómo es que desde el Ártico llega a México mucho frío, pero desde el Ecuador se mueve mucho calor más hacia el norte. O que desde Siberia nos pueda llegar aire frío también, nos parece increíble, pero como decías... Bueno, de repente nos llega polvo del desierto del Sahara, ¿no? Con eso es más que suficiente. Entonces, para entender. Pues no es tanto lo que hacemos aquí o dejamos de hacer aquí. Influye todo el planeta, vaya, todo lo que ocurre en una parte afecta tarde o temprano. O sea, las corrientes de aire en torno del planeta son helicoidales, son circulares, son como una licuadora afuera del planeta que mueve el viento para un lado y para otro. Sinusoidales también, asociado a un fenómeno que se le conoce como la corriente en chorro, que básicamente es un viento fuerte, más o menos por ahí de 8 kilómetros por encima de la superficie, y que esta regula el transporte de calor hacia el norte y el transporte de frío hacia el sur. Entre más ondulada esté esta corriente a lo largo de nuestro planeta, más extremo se vuelve el tiempo y el clima. Entonces, cuando está transportando calor hacia el norte, justo de México les llega olas de calor a Estados Unidos, a Canadá. Es algo, insisto, que siempre ha pasado. La diferencia por efectos de urbanización, la contaminación, parte del deshielo que estaba comentando, es que esta situación se vuelve más extrema con el calor. Ahora, en el patrón climático, digamos, en el México entre 1920 a 1980, las temperaturas han variado tanto como para hablar de un cambio climático persistente y preocupante en esta ciudad. Sí, la primera respuesta es sí, ha cambiado indudablemente. Algo para decir que sea persistente, no. A lo largo de la historia de nuestro planeta, que son millones de años, ha habido esto, subidas y bajadas de temperatura, más y menos dióxido de carbono y otros contaminantes. Eso siempre ha pasado. Bueno, en tiempos recientes, en época de personas que todavía hoy están vivas, que tienen 80 años, en esos 80 años hemos sufrido cambios profundos en el comportamiento climático de esta ciudad.
Sí, quizá, insisto, no tan extremos. Por mencionar un ejemplo, a mediados de marzo, la segunda semana de marzo, hay un récord de temperatura en la Ciudad de México de 1930 que fueron poco más de 32 grados Celsius. Para comparar, actualmente en este 2026... ¿A cada rato? No, hasta ahorita no ha ocurrido. Hasta ahorita, en lo que llevamos de este año, no se han superado los 30 grados. Sin embargo, 2023 y 2024 lo recordamos con muchísimo calor. Pero en esos años no solo fue la contaminación, no solo la urbanización, influyó un fenómeno climático que también hemos escuchado seguramente, el Niño. Este fenómeno, en pocas palabras, es el calentamiento del Pacífico. Cuando está presente, genera más calor en nuestro planeta. 2023-2024 se conjugó ese fenómeno, más urbanización, menos árboles, otros factores para generar más calor de lo habitual. 2025 fue más lluvioso y más fresco, y lo que llevamos de ahorita, de 2026, no está siendo tan caluroso como esos años. ¿Hay cambios? Sí. ¿Son profundos? Sí. Pero tarde o temprano se regulariza la condición. Después de calor, viene frío. Después de frío, otra vez calor. Tuvimos sequía 2023-2024, ahora 2025 y esperamos este 2026, podrían ser también de más lluvias. Entonces, esas variaciones que ocurren de un año a otro a veces se le olvida a la gente y entonces es fácil decir, es que antes no hacía este calor, antes no granizaba así. Y ya lo mencioné, 1930 en marzo había más de 32 grados Celsius. ¿Ese es el récord de mayor temperatura en esta ciudad? En marzo. ¿En la historia? Específicamente en marzo, 33. Pero, ¿cuál ha sido el día más caliente de la historia de la Ciudad de México? Recientemente fue en mayo de 2024 con 34.7 grados en Tacubaya. Anterior a ese récord fue también en mayo, el 9 de mayo de 1998, con 33.9. ¿Qué pasó en esos años? El Niño. Vaya. Ahora, mientras más abajo, más calor. Teóricamente. O sea, hace más calor en el Zócalo que en el Desierto de los Leones, ¿no? Claro. Y Obviamente. la urbanización. Pero teóricamente, como le está comentando, la zona donde hay menos árboles, más urbanización y de menor altitud es más calurosa. Ahora también hay un calor acumulado de los automóviles, porque el motor se calienta y ese calor, pues ahí está y son millones de automóviles y camiones y transportes de todo tipo que están generando calor. Sí, es correcto. Se le conoce como el efecto invernadero, en el que justo todo el calor que está emitiendo las calles, el asfalto en general, edificaciones, los mismos autos, se queda atrapado por ciertos procesos dinámicos de la atmósfera del entorno, ahí se almacena. Entonces, pueden pasar varios días en que esto se queda almacenado, las contingencias ambientales también comienzan a generarse y tiene que cambiar la circulación de la atmósfera con viento fuerte, con lluvias, con algún ciclón, con algún frente frío, para que cambie esa circulación y ese efecto negativo se borre y todo el calor, digamos, se pueda dispersar. Igual los contaminantes. Ahora, en la materia del pronóstico para la primavera y el verano, ¿qué se espera? Bien, en términos generales, y importante inicio mencionando, otra vez viene el fenómeno del Niño. Podemos irnos con la finta que implicará más calor en próximos meses. Sin embargo, cada fenómeno es único. Algunos niños generan más calor que otros. ¿Por qué se llama Niño? Porque fue descubierto este fenómeno en diciembre, en las fechas del nacimiento del Niño Dios, en Perú, en las costas de Perú. Entonces, debido a esa situación, fácil le pusieron el Niño. ¿Y de qué depende? De las corrientes oceánicas y atmosféricas, que básicamente es cómo se transporta el calor océano-atmósfera desde la zona de Indonesia a Perú, y que es cuando eso es el Niño, viene calor desde allá, del mar, y de contraparte, calor de América hacia Indonesia, es la Niña. Entonces, conforme esa circulación cambia, altera el clima de nuestro planeta. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque es fascinante que lo que ocurre o se origina en Indonesia, mezclado con lo que ocurre en todo el Pacífico, llegue a las costas americanas y nos rebote aquí, donde usted y yo vivimos. Y para usted que las estaba esperando, estas son las buenas nuevas. Sin actualidad. Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM demostró que los macacos pueden aprender a seguir el ritmo de la música. Después de años de entrenamiento con un metrónomo,
Dos macacos llamados Gil y Tomás lograron sincronizar sus movimientos con distintas piezas musicales, extrayendo el pulso rítmico incluso cuando este estaba oculto en sonidos continuos. Los científicos registraron la actividad neuronal para entender cómo el cerebro percibe y sincroniza el ritmo, hallazgo relevante para la neurobiología y terapias motoras. Sí, mi actualidad. Egipto eliminó el tracoma como problema de salud pública, convirtiéndose en el 7º país de la región del Mediterráneo Oriental y el número 27 en el mundo en lograrlo. Esta enfermedad infecciosa, principal causa de ceguera prevenible, disminuyó gracias a campañas de tratamiento, mejor saneamiento y educación comunitaria, cumpliendo los criterios de prevalencia por debajo de los umbrales establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Estas fueron las buenas nuevas. Para esto y para más, no olvides seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Y ahora vamos con Rafa y nuestro invitado. Bien, pues regresamos con Martín Cortés. Hablábamos de que muchos de estos cambios atmosféricos se deben a una corriente llamada El Niño, que es la circulación del calor en el mar y en la atmósfera que viene desde las costas de Indonesia, del archipiélago de Indonesia, llega a las costas americanas por la zona sudamericana de Perú y por ahí sube a través de la corriente que se llama ¿cómo? Son ondas oceánicas conocidas como Kelvin. Transportan esa masa de agua bastante cálida y emergen en las costas de Perú y Ecuador, alteran la circulación, generan cambios de presión, eventualmente nos generan sequía, entonces... ¿Eso es lo que produce después los huracanes? Influye, porque en el caso del Pacífico, debido a que está más caliente el mar, puede generar eventos de ciclones más importantes, como fue con Otis, justamente. O sea, Otis nació... Bueno, no, se formó en el Pacífico. Se formó en el Pacífico, pero comenzó como la alteración de los vientos desde Indonesia y ahí viene por todo el mundo transformándose hasta llegar a ser una tormenta tropical o un ciclón o un huracán. Es un factor, ese fenómeno del Niño. No es que, por ejemplo, venga una circulación del viento y llegue al Pacífico y se forma un huracán. Más bien, con toda esa alteración de un mar más caliente, de vientos de distinta intensidad, encuentran condiciones en el Pacífico mexicano para que se desarrollen más ciclones tropicales. Contrario, en el Atlántico, cuando hay Niño, hay menos ciclones tropicales. Ahora, ¿cómo es posible decir la temporada de huracanes va a empezar el día tal y va a terminar en noviembre el día tal? Y se espera que haya 15, 20, 18, no sé, la cantidad que haya. Ya se hizo, digamos, la tabla de predicción de huracanes y ciclones. Por cierto, luego nos explicas la diferencia entre un ciclón y un huracán. ¿Sí? Bueno, primero comienzo con eso rápido. Ciclón es la forma genérica de llamarle a una depresión, tormenta o huracán, que son las clasificaciones que se tienen. Un huracán es un ciclón tropical, una tormenta tropical es un ciclón. Si queremos particularizar con la intensidad del viento, es un huracán, es una tormenta tropical o una depresión tropical. ¿Y cómo se hacen estos pronósticos? De hecho, cualquier pronóstico a largo plazo es basado en estadística. Se toman años análogos, es decir, cómo podría estar 2026 en este caso y cómo se ha comportado similar a 2026. Vemos 2024, 1986, 1920 y si son esos años similares a este 2026, habrá que ver cuántos ciclones se formaron en dichos años y así sería un pronóstico. Lo mismo para frentes fríos, lo mismo para los eventos norte en el Golfo de México, es estadística básicamente. Ahora, volviendo al tema del calor en la Ciudad de México, ¿qué produce el calor en el cuerpo humano y cómo lo podemos combatir? ¿Estar todo el día tome agua o qué hacemos? Pues es algo que se lo conoce como la sensación térmica, que es justo lo que siente específicamente el cuerpo humano bajo temperaturas altas y especialmente si la humedad en el ambiente es muy alta. Esto es más perceptible en zonas costeras, donde la humedad es muy elevada. ¿Qué es lo que ocurre? Toda esa humedad que está en el ambiente se deposita o se llega a generar con mayor intensidad en el cuerpo humano. Eso limita la sudoración de nuestro cuerpo.
La sudoración sabemos que es un enfriamiento natural de nuestro cuerpo. Entonces, si no se puede enfriar mediante el sudor, debido a toda la humedad que hay en el ambiente, genera ese calor, ese bochorno que también se le conoce. Y puede generar inconfort. Pues malhumorada. Correcto, muy de mal humor, muy estresada, muy fatigada por esa temperatura que está más alta incluso que la que el cuerpo humano siente. ¿Qué hay que hacer? Pues en lo posible sí, hay que tomar mucha agua para evitar una deshidratación, evitar exponerse al sol, vestir con ropa adecuada para estar un tanto más frescos. Hay que buscar en épocas de calor, frío extremo también claro que es negativo, tratar de que el cuerpo se regule en su temperatura. Ahora, toda esta campaña que ha habido en la Ciudad de México de arborizar la ciudad, sembrar muchos árboles por todos lados, ¿sirve de algo? Puede ayudar a regular temperaturas. A lo mejor lo han visto en redes sociales, en internet, donde comparan en una avenida cualquiera, llena de árboles y sin árboles. Entonces, en un día caluroso donde hay árboles que generan sombra, puede estar la temperatura a 23, 24 grados. Quitan esos árboles y sube a 35, 36 grados. Entonces, en el caso ideal en que en una ciudad fuera muy reforestada, fuera con mucha vegetación, el calor va a seguir, pero va a acentuar, va a hacer menor la intensidad de ese calor. Lo mismo con el frío. Esa vegetación haría que no fuera tan fría. Sería una situación más templada, por ejemplo. Ahora, el clima que nosotros tenemos aquí hoy, ¿es exclusiva consecuencia de lo que hacemos aquí o el clima también está determinado por lo que está pasando en el resto del mundo? De las dos. De hecho, hay una diferencia entre tiempo y clima. Lo que sale en las noticias, lo que vemos día a día es el estado del tiempo, el pronóstico del tiempo, es decir, cómo van a estar las condiciones a un corto plazo, horas o días. Y el clima es cómo estaría esas mismas condiciones a largo plazo, meses o años. Entonces, el tiempo, que es lo que estamos viviendo en un par de horas o días, se ve influenciado por efectos locales, por la urbanización, porque el vecino tiró el árbol y empezó a construir ahí, va a generar más calor. Y el clima, que es las condiciones a muy largo plazo, serían lo que hablamos del Niño, de frentes fríos, de huracanes. Todo lo que pasa alrededor de una ciudad ya puede tener influencia en un evento local o en una situación local. Entonces, de las dos formas, ya dije, si quitamos vegetación, va a generar más calor. Pero puede llegar un frente frío que ese calor se lo va a llevar y nos va a refrescar. Hace un rato hablabas de el fenómeno del niño que va de sur a norte y el de la niña que va de norte a sur. No, esa es la corriente en chorro. Es la del chorro. La del niño es la que viene de Indonesia hacia América y la niña de América a Indonesia. Con la niña se enfría el mar. Con la niña se enfría el mar. ¿Y de dónde saca el frío la niña? De aguas muy profundas. El viento se acelera desde América hacia Indonesia, hace que el agua se vaya desplazando en ese sentido y esa dinámica obliga a que aguas muy frías desde 400, 500 metros de profundidad emerja, vaya enfriando la superficie y eso se va transportando ahora hacia Indonesia. Entonces el Pacífico es como un gran radiador. Un regulador. Un regulador del clima. Pues Martín Cortés, muchas gracias por las explicaciones y ahora que venga el calor, pues ya sabe usted, consígase una bonita guayabera, póngase bronceador, cómprese un sombrero y aguántese el calor porque así es la vida. Así no es. Hay de otra. Llegará tarde o temprano el frío y las lluvias. Y llegará el refresco. Muchas gracias. Hasta la próxima. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.